Fuego en los volcanes. Farabundo, Izalco y la Revolución Silenciada. Corre el año de 1932. En El Salvador, la tierra tiembla, los volcanes rugen y los corazones arden de injusticia. Entre cafetales controlados por élites y pueblos indígenas olvidados por la historia, se gesta una rebelión. Esta no es solo la historia de un hombre, sino de una generación que soñó con libertad. Agustín Farabundo Martí, junto a campesinos, estudiantes e indígenas, se atrevió a desafiar el poder. En este episodio de Al Contrario, desenterramos los relatos que el miedo enterró. Hablaremos de luchas, ideales y traiciones. Escucharás lo que no se cuenta en los libros de historia. Así que, ponte cómodo, dale like, suscríbete al canal y quédate hasta el final. Porque esta es la historia que quisieron borrar con sangre. Agustín Farabundo Martí nació en Teotepeque, Departamento de la Libertad, el 5 de mayo de 1893. Aunque provenía de una familia mestiza de clase media rural, desde joven se destacó por su sensibilidad ante las desigualdades sociales. Su infancia estuvo marcada por la pobreza rural, la discriminación a los pueblos originarios y la injusticia laboral en las fincas cafetaleras. Fue testigo de la explotación a indígenas y jornaleros, lo que despertó en él una conciencia revolucionaria. Estudió en el Colegio Salesiano Santa Cecilia, bachiller en Ciencias y Letras, y en el año de 1913 ingresó a la Universidad de El Salvador, donde estudió jurisprudencia y ciencias sociales. Allí entró en contacto con ideas anarquistas, marxistas y liberales radicales. Fue un estudiante activo, crítico, que participó en manifestaciones y debates políticos. En esta etapa comenzó su vínculo con movimientos estudiantiles, sindicatos y organizaciones sociales. Pronto se volvió incómodo para el régimen conservador de Jorge Meléndez. Fue expulsado de la universidad por sus ideas políticas y encarcelado por sus discursos contra la injusticia social. A partir de ese momento, eligió el camino revolucionario. Farabundo se exilió en Guatemala y luego en México, donde conoció a otros exiliados latinoamericanos. Fue en Nicaragua donde se unió a Augusto César Sandino, líder de la resistencia contra la ocupación estadounidense. Ambos compartieron ideales antiimperialistas y revolucionarios. Martí se convirtió en secretario personal de Sandino y emisario político internacional del movimiento sandinista. Durante esta etapa también profundizó en el marxismo-leninismo, influenciado por los escritos de Karl Marx, Lenin y León Trotsky. Estudió el modelo soviético como alternativa al orden capitalista que dominaba América Latina. Primera confrontación política y exilio. 1920. Participó en una manifestación en el Parque Bolívar contra el régimen de Jorge Meléndez, en solidaridad con exiliados guatemaltecos. Fue detenido y enviado al exilio junto a su amigo José Luis Barrientos. Viajó a Guatemala, México, Cuba, Jamaica, y Nicaragua, combinando el activismo con trabajos como panadero o albañil, e incluso sirviendo en los batallones rojos en México. En 1925, en Guatemala participó en la fundación del Partido Comunista Centroamericano, que aspiraba a unir políticamente a la región. Ese mismo año regresó a El Salvador como delegado del Socorro Rojo Internacional, REI, y ayudó a organizar la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños. Fue detenido varias veces y expulsado del país, continuando la agitación desde el exterior como representante de la Internacional Comunista. Acercamiento con Sandino y nombramiento militar, 1928 a 1929. En 1928 ingresó a la Liga Antiimperialista de las Américas, que lo destinó a Nicaragua como representante internacionalista. Sirvió como secretario político de Augusto César Sandino, partícipe de la lucha contra la ocupación estadounidense, y fue designado coronel efectivo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el 4 de mayo de 1929. Su célebre frase: "Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, se escribe con el rifle", resume su convicción revolucionaria. De regreso a El Salvador, Farabundo Martí ayudó a fundar el Partido Comunista Salvadoreño,
1929, junto a otros intelectuales como Mario Zapata y Alfonso Luna. ¿Qué fue el Socorro Rojo Internacional? El Socorro Rojo Internacional fue una organización de ayuda humanitaria y política fundada en 1922 por la Internacional Comunista. Se le conocía como la Cruz Roja de los Comunistas. Fundado en Moscú, impulsado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Inspirado por Lenin y liderado por Grigori Zinoviev. Tenía filiales en más de 40 países. Doctrina e ideales, marxismo-leninismo, solidaridad con presos políticos, antifascismo, anticolonialismo, defensa del proletariado mundial y apoyo a movimientos revolucionarios. Ese mismo año organizó la sección salvadoreña del Socorro Rojo Internacional, una organización comunista de ayuda a presos políticos, fundada por iniciativa de la Internacional Comunista. En El Salvador, el Socorro Rojo brindaba apoyo a campesinos encarcelados y organizaba células de resistencia. La doctrina marxista-leninista llegaba así al país por medio de exiliados, libros clandestinos, estudiantes y obreros conectados con redes internacionales. Farabundo se exilió en Guatemala y luego en México, donde conoció a otros exiliados latinoamericanos. Fue en Nicaragua donde se unió a Augusto César Sandino, líder de la resistencia contra la ocupación estadounidense. Ambos compartieron ideales antiimperialistas y revolucionarios. Martí se convirtió en secretario personal de Sandino y emisario político internacional del movimiento sandinista. Durante esta etapa también profundizó en el marxismo-leninismo, influenciado por los escritos de Karl Marx, Lenin y León Trotsky. Estudió el modelo soviético como alternativa al orden capitalista que dominaba a América Latina. Martí se alineó con el marxismo revolucionario internacional y, como muchos líderes de su tiempo, conoció y debatió ideas de Trotsky, especialmente la revolución permanente, que promovía un levantamiento continuo hasta destruir completamente el orden burgués. La crítica a los partidos comunistas que se subordinaban a los gobiernos nacionales o caían en colaboracionismo reformista. Aunque Martí no fue trotskista militante, sí defendió la lucha armada revolucionaria, como proponía Trotsky, y rechazó la pasividad o el gradualismo, lo que lo ponía en tensión con sectores comunistas más moderados. Fundación del Partido Comunista Salvadoreño y sublevación, 1930 a 1932. En marzo de 1930 regresó clandestinamente a El Salvador y se convirtió en uno de los fundadores del Partido Comunista Salvadoreño, PCS, que obtuvo personería jurídica en 1931. Presidió la Comisión Central del PCS y se comprometió con la causa campesina e indígena en el occidente del país. Preparó un levantamiento campesino que estalló el 22 de enero de 1932, con sublevaciones en Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y Ahuachapán. El 22 de enero de 1932, bajo el liderazgo de Farabundo Martí, Feliciano Ama, Mario Zapata y otros, estalló una insurrección popular en el occidente del país. Campesinos, indígenas y jornaleros se alzaron en armas contra el régimen del general Maximiliano Hernández Martínez. Izalco, Nahuizalco, Huayúa, Sonsonate, Ahuachapán ardieron en fuego revolucionario. Exigían tierra, justicia y dignidad. Era un grito desesperado ante siglos de opresión. Pero el gobierno respondió con brutalidad. Tras sofocar la rebelión, ordenó una masacre. Entre 10.000 y 30.000 indígenas y campesinos fueron asesinados. Muchos de ellos, sin juicio ni defensa. Farabundo Martí fue capturado, juzgado sumariamente y fusilado el 1 de febrero de 1932. ¿Contra quién se levantó Farabundo Martí? Contra la oligarquía cafetalera salvadoreña. Contra el imperialismo estadounidense. Contra el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Contra el reformismo burgués. ¿Por qué se sumaron tantos indígenas? Leyes liberales privatizaron sus tierras, como la ley de extinción de ejidos. Explotación en fincas como mozos colonos. Discriminación étnica y cultural. Persecución por usar símbolos tradicionales.
Memoria histórica de resistencia desde Anastasio Aquino, 1833. Algunos han querido reducir la historia culpando a Farabundo Martí del levantamiento y la violencia. Pero la verdad es más compleja. Martí canalizó el dolor acumulado de pueblos enteros que ya estaban hartos. No introdujo el odio. Visibilizó una lucha ancestral. Fue la voz de miles sin voz. Antes de él, ya existían movimientos campesinos, indígenas y obreros. Pero fue Farabundo quien unió todas esas causas con una ideología estructurada y una estrategia global: el marxismo-leninismo. Su papel fue ser puente entre el pensamiento revolucionario internacional y la realidad salvadoreña. Hoy, su nombre sobrevive en libros, murales, partidos políticos y universidades. Pero más allá de los símbolos, Farabundo Martí representa una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto puede resistir un pueblo sin rebelarse? Su lucha no fue por odio, sino por justicia. No fue un caudillo autoritario, sino un pensador comprometido. Su crimen fue soñar con un país distinto. Comparte esta historia. Dale like, suscríbete y sigue con nosotros en Al Contrario. Porque solo comprendiendo el pasado, podremos construir un futuro más justo.